Buenas tardes, bienvenidos en este 25 de julio de 2025. Hoy, día de San Santiago, es el momento de vivir, de ver cómo se dirime este final de campeonato de la categoría Alevín en el fútbol playa en clubes base. Los dos equipos que no se clasificaron para la fase final dirimirán en este primer encuentro el quinto y el sexto puesto. Ya les han visto, por un lado, el San Roque, que vestirá con esa camiseta viola estilo fiorentina. Es un color más bien tirando a púrpura nazareno. Camiseta muy chula y con camiseta azul y las mangas en blanco. El Club Deportivo Balazul, al cual también he tenido la oportunidad de ver y que nos han dejado ambos equipos grandes muestras de su calidad, lo que al final tiene que haber siempre vencedores y vencidos, pero desde luego yo creo que aquí lo más importante es que todos ganan, porque ha sido un campeonato muy competido donde los muchachos han dado el todo por el todo. Y vamos a ver quién es el quinto y sexto mejor equipo de España en categoría Alevín, que yo entiendo que ya es de por sí mismo un gran logro. Me presento, soy Tono Riquelme y estaremos esta tarde tanto en las semifinales como en este quinto y sexto puesto, así que estaremos desde las 6 hasta las 9. El San Roque, que pone el balón en juego, intentando salir el Balazul desde el costado. Buscaba Rubén Morillo el pase hacia el centro. Busca ese balón por el costado Alejandro Rodríguez. La recupera el San Roque. El balón en elevado directamente a los dominios de Juanfran. La pelota de Juanfran tiene ese carril central, el testarazo buscando sorprender. Buscaba sorprender a Iván Álvarez. Pelota para el San Roque, el recorte que es bueno. Llegaba Lucas, la parada de Juanfran poniendo la pierna al más por estilo balonmano por abajo. La pelota hacia atrás, buscando ese balón el San Roque, con Iván Álvarez poniendo ese balón en el carril central. Llegaba el despeje de Lucas Balboa, jugando para Rubén Morillo. La bola que va a poner Iván Álvarez al centro del campo, el toque sutil. Lucas, que no consigue despejar en primera instancia. Va a tener que llegar ambos equipos a ese perfil del campo. Saca Rubén Morillo, que le pone la pelota en el carril, en la medular. Recupera el Balazul, el jugador al suelo. Llegaba Lucas Balboa intentando cortar el esférico. Ahí está Lucas. Recupera Lucas directamente a los dominios de Iván Álvarez. El partido en estos primeros compases un tanto imprecisos de momento, con una única ocasión que ha conseguido solventar, que ha conseguido sacar bajo palos Juanfran Méndez. Pelota de Iván Álvarez hacia el costado. Iván Álvarez buscando el toque hacia el centro. Antonio Amador no conseguía llegar a buen puerto. Jugaba Dani Maestra. El toque de Dani Maestra, que no consigue buscar ese balón, pero se rehace, se lanza ese slide tackle para conseguir mandar la pelota por la línea lateral. Iván que pone el balón al centro. Lucas, que pone ese testarazo defensivo, defendiendo el jugador, el dorsal número 9 del Club Deportivo Balazul. La pelota jugada, es falta del jugador del dorsal número 17 del San Roque, de Antonio Amador. Vamos a ver este lanzamiento de falta. Empiezan las primeras rotaciones. Se ha sentado el Capi, ha entrado David Junior.
También ha entrado Axiel Rojo. También estábamos viendo a Fran Santiago. El primer disparo directamente a los dominios de Iván Álvarez, que lo consigue atrapar, embolsar en 2 tiempos. La bola por el costado de Fran Bazán. La chilena de Fran Bazán, que no consigue impactar bien. La pelota hacia el costado. El disparo directamente a los dominios nuevamente de Iván Álvarez, que la juega hacia el centro. Se pasaba un poco de potencia el balón de Iván Álvarez, tocado a ese carril central en el cual intenta hacerse hueco Fran Bazán. La pelota que se le escapaba, línea de banda, balón para el San Roque. Intenta ahora girar, bueno, el cañito, lanzaba un cañito sensacional. Lanzaba un cañito sensacional Rafa Ruiz. Es Rafa ahora quien se lleva ese balón, intenta disparar Rafa Ruiz, ese balón se le quedaba muy cortito. Iván buscando al carril central. Recoge el esférico el jugador del San Roque buscando el segundo palo. Directamente a los dominios de Juanfran. Nos acercamos ya a la primera mitad de este primer periodo. De momento pocas ocasiones, solo consignamos una. Solo consignamos una a favor del San Roque. Ahí está la pelota que intenta jugar nuevamente Antonio Amador. Antonio que se va al suelo. Rafa que recupera. Se levanta Fran. Buscando, ahí está Francisco Bazán. Buscando ese balón por el costado. Se la lleva el bala azul. Jugando a la banda. Es bueno el control orientado. Se la lleva David Junior. La eleva David Junior, buscaba esa pelota elevada que va a poner Martín Benítez en cuarentena con ese testarazo defensivo. Balón que se va a ir por el costado, la pelota sacada por parte del bala azul. Intenta salir el San Roque, atentos a ese contraataque rapidísimo comandado por Antonio. Intentaba irse Antonio a la corta. Perfectamente Fran Santiago. Pelota para el San Roque por el costado. Bueno, al segundo palo que llega a los dominios de Juanfran. Busca la pelota Martín. Intenta ese pase Martín que finalmente se pierde por línea de banda. La bola para Iván Álvarez. Iván Álvarez se va a encontrar con este carril central. El toque sutil de Iván. Finalmente la pelota le llegaba a José Casal. José que se ha caracterizado por esa envergadura. Un poco al estilo de Pablo Sánchez. Bola arriba. A conseguir controlarla el San Roque. Ahí está José Casal. Se encuentra con Lucas. La bola de Juanfran buscando la pelota muy vertical. El intento de chilena directamente para Iván Álvarez. Falta del jugador del Club Deportivo Bala Azul. A recogerla Iván Álvarez. La falta sobre Rubén Morillo. Ahí está Rubén, que se dispone a poner este libre de directo desde casi la portería, desde su portería. Pelota que va a poner Rubén desde muy lejos. Balón de Rubén buscando ese balón elevado que va a conseguir conectar y atrapar Darío González, guardameta, uno de los dos guardametas del Club Deportivo Bala Azul, que ahora se dispone a saltar al terreno de juego. Ahí está José Casal, se lanzaba Lucas Balboa nuevamente abajo, recupera la pelota. Buscaban pues a su jugador referencia en estos instantes, que es José Casal, que va a tener ahora un choque de trenes con Lucas Balboa. Atentos a este avance por banda, lo intentaba Dylan Hill.
La bola para José Casal, intenta robarla Lucas Balboa dentro del área. El disparo de José Casal que se le quedaba muy corto. Ahí está Lucas Balboa. Lucas que pone el disparo lejanísimo. Buscaba ese costado derecho. Sigue jugarla José Casal. Balón para Dylan. Dylan atrás para la posición de Iván Álvarez. La eleva Iván Álvarez, busca ese balón directo, llega Darío González. Dorsal número 13, ahí está Lucas. Sale Darío, el recorte que es bueno. Intenta irse por el costado, Martín Paredes la va a perder. Sale desde la parte trasera el San Roque. ¡Gol! La pelota que cae en ese perfil derecho. Marca José Casal. Vemos cómo salía ese despeje Lucas y con algo de fortuna se va la pelota, pero el remate final de José Casal que se colaba. Menudo bus que ha sacado José Casal para adelantar al San Roque en el partido. El balón de José Casal al ángulo corto, sorprendía a Darío González. Estamos viendo a Manuel Jesús Bisuerte ya preparado para salir también por parte del San Roque, el dorsal número 15 aquí en la esquina inferior. El disparo del balazo. ¡Gol! Gol del bala azul que empata el encuentro. El primer disparo de Lucas, la consiguen sacar en última instancia. Lo ha conseguido enchufar David Junior dentro de los 3 palos defendidos por Iván Álvarez. Pues tardaron en llegar, pero empieza a gotear ya los primeros goles, uno por cada equipo. Consiguió neutralizar la ventaja momentánea gracias al gol de José Casal, tanto de David Junior después de otro misil de Lucas Balboa desde el centro del campo. La pelota directamente a los dominios ahora de Darío González. Poner ese balón hacia el costado, consigue el testarazo defensivo del San Roque. El balón en juego puesto precisamente por David Junior, buscando el corazón del área. Conseguía sacarla la defensa, era Dylan quien ponía ese testarazo defensivo. Saltará al terreno del juego nuevamente Rafa Ruiz. La pelota muy cortita en ese saque de esquina. Intenta terminar la jugada del Club Deportivo Balazul. Atentos a la contra. Busca la bola. Llega para José Casal. José Casal que intenta poner ese pase de la muerte. Llegaba Darío González para adivinar la trayectoria de pase. Otra vez José Casal intentando recuperar el esférico. Ahí está Darío González poniendo la pelota con la mano hacia arriba de su compañero Yacine Couti, quien intentaba buscar ese balón. José Casal directamente marcado por hasta 2 jugadores del Club Deportivo Balazul. Ahí está Casal. Casal que pone el balón dentro del área directamente también para Darío González, que conseguía atrapar otra vez la lectura de pase de Darío González, muy valiente en las 2 últimas salidas. Intentaba avanzar por banda el San Roque. La carrera parecía que nadie podía parar a Manuel Jesús. Salta Rafa Ruiz, que es precisamente el que intentaba ser el destinatario de ese balón. La va a poner en juego en este perfil izquierdo del Club Deportivo Balazul. Buscaba un disparo de fantasía, pero no consiguió coger puerta. Ese disparo directo, el balón hacia Casal, directamente para Darío González, que atrapa la pelota, la embolsa. Juega el Club Deportivo Balazul
Buscando ese balón por el costado. Estaba David Junior buscando la pelea con José María Borrego. Recupera Iván Álvarez. Pues el partido que ha cogido bastante velocidad en este final de encuentro es falta de saque de Iván Álvarez. Tardó mucho en soltar el balón. Tardó los preceptivos 4 segundos en soltar ese balón. Y es lanzamiento para que lo ponga Lucas desde medio campo. Y atentos porque Lucas ya nos había dejado muestras en un par de lanzamientos lejanos. El primero se marchó a la derecha de la portería, el segundo supuso finalmente un rechace de Iván, que consiguió llevar dentro de puerta a David Junior. Vamos a ver ahora de lo que es capaz el capitán del Club Deportivo Balazul. Ahí está Lucas. Gol de Lucas. Marca el Club Deportivo Balazul. Qué bien ajustó ese disparo. Se lanzó fantásticamente bien también Iván Álvarez. Pero el disparo de Lucas, que se colocó como una exhalación por abajo. Disparo ajustadísimo. Le da la vuelta al marcador de manera momentánea el Club Deportivo Balazul. La pelota que va a poner en juego el San Roque. Desde el centro del campo, intentando poner nuevamente ese disparo desde el costado. Intentaba sorprender al intento de salida defensiva de Lucas Balboa. El disparo que se estrella contra la defensa del Balazul, buscando la jugada individual desde el perfil derecho. Es falta favorable al San Roque. Muy escoradito hacia la izquierda, pero buena ocasión porque ese lanzamiento con cono de seguridad, ese libre directo. Otro disparo. El disparo que da la impresión que lo va a poner Fran Bazán. Bajo palos Darío González. Fran, el balón dificilísimo. La consigue sacar Darío González. Vuelo sin motor del guardameta del Club Deportivo Balazul. Intento de chilena espectacular de Dylan Hill, que bien consiguió elevarse ahora el portero del Club Deportivo Balazul. Buen control orientado. Tiene que llegar la defensa. Buscaba ese avance Daniel Maestra. Iván, 8 segundos para que termine este primer periodo. Lucas, que no está atento en esta jugada. El recorte. Finalmente se rehace Darío, que se va al suelo. Victoria momentánea al término de este primer parcial por 2-1 para el Club Deportivo Balazul, con esa última acción defensiva de Lucas Balboa que se rehizo de ese primer intento de despeje. Les dejamos con los mejores momentos de este primer periodo. Volvemos en unos instantes.
a puntito de dar comienzo este segundo periodo, cuando ha saltado al terreno de juego Pablo Bazán, el guardameta del San Roque, con el dorsal número 25, sustituyendo a un Iván Álvarez que ha cuajado una buena primera parte, pero que ha visto como su rival llegaba en dos ocasiones y conseguía marcar 2 goles que remontaban el tanto inicial de José Casal. Balón hacia el costado, buscando ahora el avance del Club Deportivo Balazul mediante Martín Paredes. Rubén, Pablo hacia el costado, se tropezó el jugador, se tropezó Fran Bazán, se tropezó. La acción defensiva de todas maneras daba la impresión de que la tenía ganada el Lucas. Balón elevado para Rafa Ruiz desde su área, lanzando ese globo el Club Deportivo Balazul. La pelota hacia el costado, otra vez protegiendo Lucas Balboa. Juega Juanfran, balón para Lucas, jugada, bueno, ahí un tanto extravagante de Juanfran. El balón desde atrás, gol. Gol de José Casal. Daba la sensación de que Juanfran tenía prisa por sacar por el... Tenía la sensación de que se le estaba echando encima esa cuenta atrás y realizó un saque muy arriesgado. Permítanme decir que un tanto extravagante, de espaldas, al más puro estilo NBA, pero la pelota que se le quedó muy franca al San Roque para realizar la contra. Ahí está Lucas, el balón directamente hacia puerta, consigue despejarlo el San Roque. Recupera Rubén para Pablo que va a poner ese balón a la mano, intenta jugarla el San Roque. La bola para José Casal, abajo Lucas. El choque de colosos, el choque de titanes en este encuentro. José, que le intenta poner. ¡Qué parada de Juanfran! ¡Qué parada de Juanfran! Sorprendiendo ese balón de Juanfran, y a un jugador del San Roque doliéndose del pie izquierdo. ¡Qué barbaridad de mano que ha sacado Juanfran! Y el salto que finalmente acaba dañando a Fran Bazán. Se va Fran Bazán, ostensiblemente cojeando. Dañado el pie derecho del dorsal número 7 del San Roque, sustituido ahora mismo por Martín Benítez. Balón de Pablo Bazán. La bola hacia la posición de Juanfran. Ahí está Juanfran buscando ese balón en corto. El balón hacia el centro. Intenta el Balazul ahora abrirse hueco. El 2 contra 1. El movimiento sensacional. Lo consigue conectar con la izquierda David Junior. El cambio de ritmo de David Junior, percutiendo a ese perfil izquierdo. A la jugada del San Roque. Buscaba la bola desde el costado. Yasin Kulti intentaba la jugada individual. Tiene que cortarla. La pelea aquí en la banda. Llega el 2 contra 1. Se la lleva Yasin. Se la corta Rubén. La pelota para Yasin. Intenta salir desde la parte trasera Daniel. Daniel, que buscaba a José Casal. La pelota que va a llegar para Juanfran. Los dos equipos vaciándose en el terreno de juego aquí en la playa de la Costilla en Rota. El disparo desde lejos. La consigue sacar in extremis Pablo Bazán con la ayuda del travesaño.
le ayuda el travesaño, la bola del San Roque, buscando la pelota. Se ha ido un jugador del Bala Azul al suelo, doliéndose mucho de la rodilla. Ahí está el gesto de dolor en esa pierna izquierda. Esperemos que consiga restablecerse. Y aquí el jovencísimo guardameta del San Roque, Pablo Bazán, que consiguió esa parada, sacarla al menos lo suficiente como para que fuera siguiera ir hacia el travesaño. Se va cojeando ostensiblemente el jugador. Y hemos cambiado de playlist en la playa de la Costilla. Estaba disfrutando a todo nuestro equipo del Sweet Caroline. Una canción con una más que ostensible coro, mítico coro. De esas canciones atemporales que nos siguen en la música y que desde luego estaba sonando a todo volumen aquí en la playa de la Costilla en Rota. El balón de Rubén, al balón al centro del campo. Lucas, que conseguía cortarla. El balón que se va a ir por la banda. Intenta avanzar David Junior. El recorte de David Junior. ¡Qué golazo! Gol, 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 gol de David Junior. Es el doblete del dorsal número 8. El recorte en seco es muy bueno. El remate a esa media altura, casi por la escuadra. El golazo del Club Deportivo Bala Azul. ¡Qué golazo de David Junior Rosa Santana! ¡Qué barbaridad de gol que acaba de marcar David Junior! Recorte, disparo, colocación y todo concentrado en 12 años. ¿Qué será capaz de hacer cualquiera de estos jugadores cuando llegue a los 18-19? Puede ser un auténtico espectáculo. Bueno, la salida con la pisadita. Tiene que ahora pelearla el Club Deportivo Bala Azul. Pedía la posesión, el conjunto que viste precisamente de azul. El balón que llega para José Casal, como siempre, muy marcado por Lucas. La pelota, San Roque, que intenta recuperarla nuevamente. El balón controlado, que se va a perder por banda. Era Fran Gallego el que intentaba avanzar. La va a poner Rubén. Rubén dentro del área. Nuevamente el Club Deportivo Bala Azul intentando hacerse con el esférico. Buscaba la jugada individual. Salía Lucas Balboa, que se lanza al suelo. El balón de Rubén, templadito, consigue bajarla a duras penas José Casal, llegando a este intermedio. Bola de Lucas, cambio de juego, el control de Martín Paredes. Martín, que intenta irse de hasta dos jugadores. Sale el San Roque, atentos a la salida del San Roque desde atrás. Juan Fran, que va a poder embolsar la pelota sin ningún tipo de problema. Saca Fran Santiago al costado, la acción defensiva del San Roque. Atentos ahora a la salida de Dylan. Dylan, que intentaba irse. Dylan, que juega con esa pierna izquierda. El disparo que se va a marchar ligeramente desviada. Ahí está Dylan Hill, el dorsal número 21 del San Roque, sacando a relucir esa zurda. Ahí está Lucas. Lucas, que sale desde atrás, el balón hacia el centro. Consigue defenderla el San Roque. La pelota desde atrás, el agarrón más que evidente. Sí, va al suelo Dylan. La falta de Alejandro Rodríguez.
Hasta 3 jugadores de 2014 tiene el Club Deportivo Balazul. Juanfran, el portero, Martín Paredes y Axiel Rojo. Perfil izquierdo para el jugador del San Roque, buscando llegar a la puerta de Juanfran. Se marcha ligeramente desviado, un par de metros. Buen disparo. La pelota del Balazul intentando salir desde atrás. Tiene que recogerla Darío González. Bola a la mano. Lanza ese globo que se queda algo corto. La saca Darío González. No, finalmente es la Duna quien acabó superando al guardameta del Club Deportivo Balazul, pero la pelota que se fue muy cerca. La bola para José Casal. La acción defensiva de Lucas José Casal. La bola de Lucas, que volvía a acudir a la cobertura defensiva. Y otra vez Dylan, que está siendo uno de los grandes protagonistas del juego ofensivo de su equipo en este segundo periodo. Darío González. La pelota hacia atrás, tiene que sacarla nuevamente Darío González. Al carril central. Buscando a Alejandro. Alejandro, que intenta irse de los dos zagueros. Consigue forzar la jugada defensiva. José Mari Borrego. Hacia el costado, Pablo Bazán. El toque de Pablo Bazán. Jugaba hacia arriba José María Borrego. La pelota en el lateral. Buscando la bola Darío González. Club Deportivo Balazul, que sigue manteniendo esa renta mínima en el marcador. A Alejandro, que intenta una jugada de fantasía. Buscaba ese regate entre dos jugadores. Finalmente no conseguía desembarazarse de ese bosque de piernas. El balón hacia el costado, carril central, toca el San Roque. Buscaba avanzar nuevamente José María Borrego. La acción defensiva de Dani Maestra. Salta al terreno del juego y así inculti nuevamente el balón del San Roque. Balón hacia el costado. Dylan, que pone ese pase de la muerte. Llegaba esa acción de José Casal, que intenta abrirse hueco. José Casal. Solicitaban un posible penalti. La acción defensiva ahora del San Roque. Roba la pelota el Club Deportivo Balazul. El Balazul, que busca ese balón arriba. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Que acaba de marcar Axiel Rojo. Fíjense cómo recuperaba en última instancia. Ahí estaba Axiel, que intentaba ser parado. El balón que se cuela como una exhalación en la escuadra. El cuarto tanto del Club Deportivo Balazul. Qué golazo del Club Deportivo Balazul. Nos están regalando una colección de goles de hemeroteca a ambos equipos. Van hacia el costado. Llegaba José Casal. La falta del jugador del San Roque. Está doliéndose el jugador del Club Deportivo Balazul, acudiendo a las asistencias. Segunda ocasión en la que tienen que entrar en este segundo parcial. El jugador del Club Deportivo Balazul doliéndose de ese golpe a la altura del tobillo. Va a ir hacia el banquillo después de haber recibido esa ayuda. Creo que es David Junior el que se está yendo hacia la banda. Se vaya trotando, con lo que está plenamente restablecido. El lanzamiento de falta que va a poner Lucas Balboa.
o Alejandro Rodríguez. Es Alejandro Rodríguez el que va a poner ese disparo. Justo al lado Lucas podría haber jugado de estrategia, poner ese balón al cono central. Ahí está José Casal dando instrucciones a sus compañeros para una posible segunda jugada. La va a buscar Alejandro. El balón para Lucas. Se veía venir la pelota arriba. Se veía venir la jugada con Lucas, pero se le marchó ese balón arriba. Estaba Lucas otra vez para llegar a la cobertura defensiva. El jugador del San Roque que se había superado. La pelota del San Roque ahora por el centro. Busca la pelota del Club Deportivo Balazul. El recorte que es bueno. Se le va a quedar a la parada. ¡Qué paradón de Pablo Bazán! ¡Qué paradón de Pablo Bazán! No era nada sencillo. La carrera hacia el costado era Yassin y el toque sutil para intentar superar a Pablo Bazán, que consigue sacar la manopla en última instancia. El balón en el carril central, va a intentar elevarla. Se veía con José Casal. José Casal con Lucas Balboa. Vamos a ver la carrera. Llegaba la defensa, el repliegue del Club Deportivo Balazul. Hasta 3 jugadores ahora de San Roque. Intenta elevarla. El intento de Chilena que no coge puerta. Bola para Pablo Bazán, que pone la pelota a la mano. El partido que vuelve a coger carga eléctrica. Hacia el centro. Buscaba esa bola José Casal. Otra vez Lucas. Intenta irse Rafa Ruiz, pero la acción defensiva superlativa de José María Borrego, lanzándose al suelo, mandando el balón al saque de banda. La va a conseguir jugar nuevamente Rafa. La jugada entre los dos va a ser saque de esquina, finalmente favorable al Club Deportivo Balazul, que vence de momento en este partido de manera momentánea por 4-2. Llegaba Lucas buscando ese remate que se estrella contra la zaga. Intenta salir, atentos Antonio, que ahora ha hecho un recorte buenísimo. Balón para José Casal. ¡Qué parada de Darío González! ¡Qué paradón de Darío González! Nos ha dejado un paradón sensacional. Me atrevería a decir que todos y cada uno de los porteros de este partido, tanto Juanfran con aquel manotazo en esta misma portería, como esta última de Darío González, el paradón de hace unos instantes de Pablo Bazán, el balón al primer palo, despejado, el intento de remate, la espuelita Antonio. Qué bien achicó espacios Darío, nuevamente despeja el Club Deportivo Balazul. La bola ahora por el costado. Vamos a ver si consigue el pase. El disparo directamente a los dominios de Pablo Bazán. 2 segundos. El partido que termina cargado de electricidad entre dos equipos que se están jugando el quinto o sexto puesto, pero podrían estar perfectamente en posiciones más altas. Y aquí la felicitación de sus compañeros al dorsal número 13, a Darío González. Completamente clave para que la ventaja del Club Deportivo Balazul sea de 2 goles al término de este segundo periodo. Vamos a dejarles con las mejores jugadas de este segundo parcial y volvemos en unos instantes.
El balón que se va a jugar para este tercer periodo de victoria por 2 tantos. Victoria por 2 tantos. Que se están jugando el quinto y sexto puesto del campeonato de España de clubes. Está venciendo Bala Azul 4. La pelota que va a poner en juego el Club Deportivo Bala Azul. El conjunto Bala Azul en este último periodo. Así que nos quedan 12 minutos de partido. El balón por el centro, el pase de Lucas, el remate al travesaño una vez más. Los travesaños protagonistas, atentos ahora Antonio, el centro, Lucas. Cortando el avance del Club Deportivo. Cortando el avance del San Roque. Favorable la jugada defensiva una vez más del dorsal número 9 del Club Deportivo Bala Azul. El balón al costado. Lo va a filtrar. El balón hacia el costado, Lucas que pone la pierna. El balón directamente a línea de banda. El balón dentro del área. Se va a marchar a la izquierda de la portería. El balón hacia el costado. Podía ser falta de saque. Vamos a ver lo que decide el colegiado. Pone el balón Juanfran. Juanfran directamente al costado. Se complicó un poco la vida, José María Borrego, para intentar sacar ese balón. Llega Lucas para cortar, es Antonio. Antonio para Rubén. Rubén que abre hueco. Rubén que busca el disparo. El disparo. Vaya palomita de Juanfran. Voló Juanfran, palomita muy estética. Sale Pablo Bazán, muy valiente abajo. Qué partido que están jugando, quinto, sexto puesto. Recuerden, el balón para el avance de Fran Bazán de Curro, que busca el ataque, insistiendo ambos equipos. La pelota hacia el costado, Alejandro Rodríguez, la chilena. ¡Oh! Cogió el efecto hacia afuera. Ahí está Alejandro Rodríguez, que siempre en los partidos que hemos estado asistiendo en este campeonato de clubes base nos ha dejado pinceladas de muchísima calidad. El disparo de Rubén. Tiene que volar Juanfran nuevamente. Pues Bala Azul, que tiene a los dos porteros completamente enchufados, tanto a Darío González como a Juanfran. Balón al primer palo. Le va a llegar el esférico al cierre del San Roque. Hay un jugador del Bala Azul en el suelo. Balón que va a ser ese toque para Antonio. El bote al sol. Ahí está Antonio Amador preparado. Antonio que pone el balón hacia el centro. Balón de Antonio, así directamente a Juanfran, que tiene que atrapar con bastantes problemas Juanfran. Balón al costado, el testarazo defensivo. Llega Antonio, se lleva esa tarascada con Dani Maestra. La pelota para el San Roque. Saca Antonio hacia el centro. La pelota que se le puede escapar. Se la sacan a Curro. El balón hacia el costado. Protestaban una posible falta. Y está el jugador del San Roque doliéndose en el suelo. Doliéndose en el suelo. Los dos jugadores dialogando. La jugada defensiva sobre Curro. Sacó la pelota la zaga de manera limpia, pero es verdad que de manera muy expeditiva
que era lo que estaba protestando ligeramente, o al menos dialogando al respecto, el dorsal número 7 del San Roque. La bola del Bala Azul buscando la pelota desde atrás. Estaba totalmente cubierto Juanfran. La pelota hacia el carril central. Intenta llegar Dani Maestra. La pisadita de Dani Maestra se la va a llevar el jugador del... Y la falta sobre el jugador del San Roque salía como una exhalación Curro, buscando ese balón. No, no es Curro, Curro es el dorsal número 7 que tenemos en la parte inferior izquierda. Es Antonio Amador, el dorsal número 17, el que va a poner este balón con la pierna derecha. El lanzamiento, cono de seguridad. Vamos a ver qué nos tiene preparado Antonio Amador, que nos ha dejado también pinceladas interesantísimas en el encuentro. Ahí está Antonio. ¡Gol! El balón a media altura, colocadísimo. Fíjense el golpeo sensacional de Antonio Amador, que en esta ocasión sí que consigue vencer a Juanfran. Y ahí está el sector de la afición del San Roque. 4-3, sigue ganando el Club Deportivo Bala Azul, pero ha conseguido recortar distancias el San Roque gracias a ese golazo sensacional del San Roque. La pelota que consigue sacar Pablo Bazán, acudir a por el esférico en 2 tiempos para Pablo Bazán. El balón arriba, intenta pelearla. Era Curro el que la intentaba pelear, intenta sacarla ahora Martín Paredes. La bola hacia atrás, el posible empujón del jugador. Ahí está Lucas que intenta salir desde atrás. La pelota del Bala Azul, buscaba Antonio, el recorte de Antonio que levanta la cabeza. La bola que puede ser buena. Juanfran que achica espacios. Salió Juanfran con todo para achicar espacios. El balón a la espalda de la posición de Lucas Balboa. Nos queda un poco más de mitad de partido. Se va al suelo. Falta del jugador del San Roque. Falta favorable al Club Deportivo Bala Azul. Cogiendo los jugadores algo de resuello tras esta falta, porque el partido está trepidante, muy alejado de lo que podría ser un quinto y sexto lugar, peleado, con mucha tensión, con mucho esfuerzo por parte de ambos equipos. La bola de Martín que va a buscar ese disparo, buscando ese balón hacia el costado, al carril central que le llega. Parada de Pablo Bazán, la va a jugar el Club Deportivo Bala Azul. Intenta llegar Martín Paredes, va a salir José Casal que la juega. José Casal, llega a Lucas Balboa, se va al suelo, es penalti. Penalti de Juanfran. Penalti de Juanfran. Ante la salida, ahí estaba Curro, los dos jugadores, pero Juanfran que arrolla a Curro. La ocasión de oro para el San Roque de poner el 4-4 en el marcador. Ahí está Curro. Ahí está el perfil izquierdo de Curro con Juanfran. Curro, la para Juanfran. La ha parado Juanfran, la pelea intensa, falta de los jugadores del San Roque. Y cómo se dirigía Martín Paredes para felicitar a su compañero. Increíble Juanfran, que adivinó la intención de Curro en ese lanzamiento. La parada de Juanfran, erigiéndose en protagonistas los 4 porteros
Intervenciones sensacionales de los cancerberos en este encuentro. A punto de llegar ya al término medio, al punto medio de este tercer periodo. Victoria aún del Club Deportivo Balazul por 4-3. Juanfran, el balón hacia el centro, intenta irse, el movimiento con el cuerpo que es bueno. Pablo, que consigue sacarla bajo palos. Sale el San Roque. Desde atrás es José Casal, jugando nuevamente con Curro. Curro que se encuentra con su rival, va a tener que salir desde atrás. Intenta el remate muy lejano, Yacine. La bola de Pablo, jugando a Casal. El intento de chilena, llega Curro, que se está doliendo ahora del toque. Ahí está Curro, balón arriba. El balón arriba de Curro, que conseguía elevarla. Estamos escuchando el fuerte viento que hay hoy sobre el campo. De hecho, en algún saque, como en esta ocasión de Juanfran, el balón parece que es frenado por el intenso viento. Calculo que es superior a los 15 kilómetros hora. El balón arriba. Juega nuevamente. Está el toque, bola de Juanfran, la bola que vuelve a frenarse, toca para José Casal. José Casal que se encuentra con la oposición de Dani. Dani, la bola abajo. Axiel Rojo, uno de los goleadores del partido, que se lleva el balón hacia el lateral. Ahí está el San Roque buscando la pelota, catapulta infernal, juega para José Casal, intenta proteger Yacine ese balón. Nueva catapulta para José Casal. José Casal que se encuentra con la acción defensiva nuevamente de Yacine. Pondrá nuevamente el San Roque. Hay cambio. Vuelve Juanfran. José Casal que se ha ido al banquillo. El toque. El cabezazo. ¡Gol! Del San Roque. Marca Manuel Jesús. Ha marcado Manuel Jesús ese remate de cabeza. Marca Bisuerte. Faltando 5 minutos para que termine el tercer parcial. Faltando 5 minutos para que termine el tercer parcial. Llega el gol del San Roque, que consigue levantar ese 2-4 que tenía en contra. El empate a 4. Mini partido de 5 minutos. A poner para Lucas. Lucas que se encuentra con la defensa. El toque por el costado para Alejandro Rodríguez. Alejandro que busca la chilena. ¡Gol! Gol, 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 gol de Alejandro Rodríguez. El partido vibrante. La chilena y el bote que sorprende a Pablo Bazán y ve cómo la pelota se le cuela lenta pero inexorablemente entre los 3 palos. Aún hay tiempo de todas maneras. Aún hay tiempo de todas maneras. Saltado al terreno de juego Martín Benítez. Tenemos también a José María Borrego. Aún tienen en la recámara a José Casal en el banquillo. El balón en el centro. Buscan la jugada de estrategia. Va a salir desde atrás la zaga del Balazul, despejando ese esférico. La pelota del San Roque. Buscando la pelota desde atrás. El robo que es bueno. Juega hacia el centro. Intenta tocarla Martín Paredes. Recupera el San Roque, pero manda la pelota hacia el costado. El saque de banda de Fran Santiago. Buscaba ese centro que es repelido por la defensa. Buscando Fran Santiago. Esa bola para un Pablo Bazán que consigue despejar de puños. Sale desde atrás ahora el San Roque buscando esa jugada individual. Dylan. Busca José María Borrego. Pablo.
Pablo al carril central, Lucas, la pelea de Lucas, Darío que sale valiente. Darío que sale valiente. El balón desde el costado, busca el balón, el toque, sale Lucas para interceptar una nueva bola del San Roque. La jugada por el costado será finalmente saque de banda favorable al Club Deportivo Bala Azul. Pondrá en juego nuevamente Fran Santiago. Ahí está Fran, el testarazo que no llega, Pablo Azán que corre, pone la pelota en el carril central, Lucas que consigue despejarla, el balón directamente a línea de banda. 3-0-5 para que termine este partido. El quinto sexto puesto que dará lugar a la fase final, a las dos semifinales, y desde luego el aperitivo está siendo sensacional. La bola del San Roque ahora por el carril central, intenta irse Manuel, ahí está Bisuerte, Bisuerte que sigue, Bisuerte que intenta desembarazarse del marcaje pegajoso de Lucas, Lucas que manda la pelota hacia el costado. La bola directamente a la posición de Martín Benítez y atrapó perfectamente Darío González el balón del San Roque, intenta jugarla, intenta llevársela, el pase que puede ser buena, Darío que se lanza al suelo porque estaba Bisuerte otra vez merodeando el peligro, pululando el área. Bisuerte, balón de David Junior, intenta irse por el costado, el 2 contra 1, llega David Junior, se lanza al suelo, busca el disparo. Vamos a ver qué ha señalado el colegiado del encuentro. Hay cambios masivos, me atrevería a decir, a poner Antonio Amador. Ahí está Antonio, bola arriba, sale otra vez José Casal, la pelota hacia el costado, se la lleva, bola atrás para Pablo Bazán, a la mano, ahí está Pablo, el toque de José Casal, la saca Curro, llega Lucas, la saca nuevamente la defensa del Club Deportivo Bala Azul. La ha sacado nuevamente la defensa entre Fran Gallego, entre Lucas Balboa. También llegaba a Darío, la ocasión de oro para Curro. El pase de José Casal que era magia pura. El balón que va a poner en juego Darío González. Queda menos de un minuto. José que consigue recortar, balón de José Casal, consigue cortarla el Club Deportivo Bala Azul, se va al suelo un jugador del Bala Azul que antes ha chocado con José Casal, y chocar con José Casal es como chocar con un tren de mercancías, llegaba con todo el dorsal número 24 del San Roque y terminó con ese daño Dani Maestra. Trabajo extra para el asistente del Club Deportivo Bala Azul, que es la tercera ocasión en la que tiene que saltar al terreno de juego. Spray milagroso a la pierna. El choque de Colosos en la medular, se va cojeando. Daniel Maestra. Ahí vemos a Lucas ya en marca individual con José Casal. Saltaba al terreno de juego Axiel Rojo. Balón para José Casal, intenta girarse. Lucas Balboa, el balón dentro del área. Toque de Espuelita. Impresionante. Curro, la parada de Juanfran. De Darío González. Quedan 24 segundos. Tiene que ponerla rápido el San Roque.
defendiendo la jugada el Club Deportivo Balazul. El balón dentro del área, el toque de José Casal, Darío González que se hace con el esférico. Busca la contra el Club Deportivo Balazul, intentando hacerse con ese balón arriba, intentando conservar el esférico. Eso es falta. Falta sobre Axiel Rojo a falta de 1,9 para que termine este tercer periodo. ¡Qué partido! Ha tenido de todo. Jugadas interesantes, jugadas de magia. La espuela que ha intentado ahora Curro, que era sencillamente mágica, pero que se encontró con la oposición de la zaga, con la oposición de Darío González. El balón directamente a la portería, la va a despejar. Se lleva el quinto puesto el Club Deportivo Balazul. Se ha llevado el quinto puesto el Club Deportivo Balazul, celebrado con muchísima alegría. Aquí están los dos guardametas, tanto Darío González como Juanfran, saltando al terreno ya el Spartan Beach Soccer, porque no hay tiempo casi ni de pestañear. Los dos equipos que se saludan, vamos a dejar con las mejores jugadas de este tercer periodo, pero no se lo pierdan, guárdenlo en la hemeroteca. ¡Qué partido de fútbol playa que hemos vivido! Este quinto y sexto puesto completamente eléctrico entre dos equipos que se han vaciado, que lo han dejado todo para pelear y llevarse la victoria en un encuentro disputadísimo. Atentos porque comienzan las semifinales de este campeonato de clubes base, comienzan las semifinales en categoría Levín en unos instantes. ¡Nos vemos!